buenos días. El día de hoy les presentaré lo que es mi proyecto de grado para microbiología, el cual se titula Primera caracterización de microbiota intestinal de abejas del Neotrópico. Mi nombre es Nicole Villabona y fue dirigido por el profesor Alejandro Reyes. Esto fue una colaboración con Nancy Moran y Tobin Hammer de la Universidad de Austin en Texas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué son tan importantes los polinizadores? En resumen, sin ellos, las plantas que tienen flor no tendrían cómo reproducirse y los ecosistemas, tal y como los conocemos, serían completamente diferentes. Uno de los grupos más importantes dentro de los polinizadores son las abejas, y el día de hoy nuestros protagonistas serán los abejorros. Su mutualismo con las plantas los ha llevado lejos, pero este no es el único mutualismo importante en ellos. La relación en la que hoy estamos interesados es en la simbiosis que existe entre bacterias intestinales y sus hospederos. Está comprobado que en los insectos la microbiota intestinal puede traer varios beneficios. Los abejorros y las abejas melíferas funcionan para nutrición y digestión, protección a insecticidas, protección a parásitos y comunicación entre ellas. En las abejas melíferas como en los abejorros se ha visto que presentan una microbiota muy estándar, compuesta por 8 a 10 taxa de bacterias específicas. Estudios también han demostrado que alterar esta microbiota puede estar afectando la salud de estas abejas. Es por esta razón que estudiar a estos animales y su microbiota intestinal se vuelve en algo increíblemente importante. Si miramos a nivel mundial qué países presentan una microbiota descrita para sus abejorros, veremos que principalmente Norteamérica, Europa y Asia tienen una buena cantidad de su microbiota descrita. Sin embargo, si miramos hacia la parte sur del mundo, lo que es Sudamérica, África y Oceanía, no tienen datos algunos sobre el estado de la microbiota de sus abejorros. Y esto puede llegar a ser un gran problema al momento de analizar qué está pasando con la salud de estos polinizadores. Teniendo en cuenta este vacío, el objetivo principal de mi tesis es poder describir la primera base de datos de simbiontes benéficos, potenciales patógenos y parásitos en algunas especies de abejorros del Neotrópico. Y mis objetivos específicos son poder comparar a nivel de composición y diversidad la microbiota intestinal de algunas especies de abejorros nativos en Cundinamarca, Colombia, y también poder contrastar con literatura qué tan parecida es la microbiota que encontramos aquí versus lo que se ha escrito hasta ahora en abejorros de otras partes del mundo. Para ello, lo primero que hicimos fue colectar los abejorros y hacer la extracción de intestino. Después se llevó a cabo la extracción de ADN, luego se hizo la secuenciación y finalmente se hizo el análisis bioinformático. Lo que podemos ver en esta gráfica es principalmente las ubicaciones de los sitios en los de colecta. Obtuvimos un total de 6 especies, de las cuales 5 corresponden a Bombus y una corresponde a Cigater, que es una especie de abeja solitaria. Tratamos de que cada uno de los puntos tuvieran 15 kilómetros lineales de diferencia, de modo que no estuviéramos colectando ningún abejorro del mismo nido. Luego de la colecta, esto fue ya realizado en la Universidad de Austin en Texas, se realizó la extracción de ADN. Esto se hizo para poder obtener la amplificación y secuenciación del gen 16S. Los intestinos extraídos se encontraban en RNA later a menos 80 grados. Se hizo la extracción de ADN a partir del procedimiento de CTAP bit beating, luego se hizo la cuantificación con qubit y la amplificación se hizo para cada uno de los genes por separado. Para realizar el análisis del gen COI, lo que hicimos fue que descargamos los datos reportados de Bombus y les hicimos una replicación de ese digital 99 para eliminar muestras replicadas. Hicimos el alineamiento en AliView con MAFT, pero aquí ya juntándolas con los datos que obtuvimos nosotros. Luego hicimos una reconstrucción filogenética y la visualización se realizó en IDOL. Una vez realizado esto, lo que hicimos fue la filogenia de Bombus y aquí la podemos ver un poco más. Aquí se ve muy grande, sin embargo aquí los que están punteados se refieren a nuestras muestras. Y este árbol lo comparamos con otros en literatura, dándonos cuenta de que sí tenía consistencia con la filogenia reportada para Bombus. Y ya al lado lo que podemos ver es el árbol de nuestros abejorros, únicamente los que colectamos, dándonos cuenta que también tiene consistencia con lo que uno esperaría encontrar. Tenemos el grupo de Bombus atratus, que se debería encontrar aparte del resto, que son ya los abejorros del Nuevo Mundo. Una vez finalizada la parte de COI, pasamos a hacer el procesamiento de 16S. Entonces lo que hicimos fue que a partir de nuestros datos de 16S obtuvimos datos paired end, le hicimos los filtros de calidad con Trimomatic y de una vez los importamos a QIIME. Casi que toda la parte de metagenómico se realizó en QIIME 2. Una vez importados hicimos la demultiplexación, luego hicimos el denoising
y luego ya obtuvimos pues nuestras secuencias representativas y la tabla de frecuencias. Gracias a esta tabla hicimos pues el alineamiento de los ASBs y también hicimos la construcción filogenética. Con las secuencias representativas, lo que hicimos fue que podemos hallar una clasificación taxonómica. Esto se hizo a partir de la base de datos Silva. Juntamos estas dos, obtenemos el análisis de diversidad, los cuales fueron alfa y beta. Y para la beta diversidad lo que hicimos fue que implementamos Bray-Curtis y Weighted Unifrac. Y para la alfa diversidad lo que hicimos fue Fade y Shannon. El primer gráfico que podemos ver de diversidad es el de alfa diversidad, donde nos muestra más bien similares en cuanto a composición. Y tenemos a Thigater, que es la abeja solitaria, como más aparte. De la misma manera, vemos que la especie que menos varía es Bombus rubicundus, es la más estable, y vemos que tanto Atratus como Hortulanus tienen una gran variación. Este barplot lo que nos muestra principalmente es la taxonomía y abundancia que encontramos en cada uno de los abejorros. Entonces cada barra representa un abejorro y los colores, como pueden darse cuenta, significan el género de alguna bacteria. Los géneros que estén coloreados de colores azules y verdes representan simbiontes que parecen ser benéficos para las abejas, el cual vamos a llamar el core bacteriano. Los que son como de amarillo a rojo son bacterias más bien ambientales que pueden encontrarse esporádicamente, pero no hacen parte como del core bacteriano. Y también pues tenemos posibles patógenos. Encontramos a Citridia bombi, que es un protozoo, y Nosema, que es un hongo. Este heatmap nos permite entender un poco más esos dos grupos que pensábamos ver en el bar plot anterior. El que vemos arriba está caracterizado por bacterias que hacen parte del core bacteriano de los abejorros, y el otro parece ser ambiental. Vemos una interacción muy interesante. Bombus rubicundus tienen la microbiota muy estable y parece que no tienen casi bacterias ambientales, a diferencia, digamos, de Bombus atratus. Y finalmente nuestros últimos plots son los de diversidad beta. Podemos ver Bray-Curtis y Unifrac. Ambos nos están mostrando que hay dos perfiles apartes, y vemos también algo interesante, y es que las abejas solitarias se ven mucho más agrupadas con los abejorros que parecen tener una microbiota distinta a la que uno esperaría ver. Bueno, finalmente, a modo de conclusión, lo primero es que encontramos, y lo más interesante es que encontramos dos perfiles microbiológicos distintos dentro de una misma especie. Esto es interesante porque nos indica que hay algo que los está afectando. Vimos también que en contraste con Bombus atratus, que es el que mayor perfiles raros encontramos, está Bombus rubicundus, y esta especie sí parece tener una microbiota muy estable, y a diferencia de la otra casi no tenía ningún tipo de contaminación ambiental. Esto nos lleva a pensar que que sea un factor ecológico, dado que los abejorros que colectamos de Rubicundus eran abejorros de páramo, de zonas muy conservadas, a diferencia de Atratus, que está más relacionado con temas agrícolas. También encontramos que Giliamela, que es una especie de bacteria muy común dentro de las abejas, está teniendo distintos ASBs para un mismo género. Esto podría significar que hay distintas cepas de este género en un solo abejorro, como muestra adaptación a alguna situación que se pueda estar dando. Valdría la pena analizar un poco más. Y finalmente quisiera darle las gracias a todas las personas y organizaciones que estuvieron presentes para que este proyecto se pudiera desarrollar.